bajo el puente del troll. Bienvenido a casa, cazador. No, de ninguna manera, ya no estamos haciendo eso otra vez. Este episodio va a ser completamente diferente de los anteriores. De entrada, si no lo estás viendo en su formato original, este no es solo un podcast, es un video podcast. Si estás viendo esto en su formato original, también me estás viendo a mí en este momento jugar Bloodborne, precisamente en pantalla. Y en este momento puedes verme subir un elevador completamente bañado de sangre. Espero que el audio esté coincidiendo lo más posible con este video. Las circunstancias en las que estoy grabando este video podcast son un poquito caóticas, pero finalmente estamos haciendo algo nuevo y original. Raro es lo que les prometí en esta temporada y raro es lo que se van a llevar definitivamente. Si no les ha bastado con los 3 episodios anteriores, bueno, aquí viene un cuarto que está lleno de rarezas y extrañezas y primeras veces. Esta es una temporada de Bloodborne. En caso de que todavía, después de 3 episodios de contenido muy raro, muy complejo de comprender y lleno de leyenda e historia que jamás habían escuchado antes, es porque esta es una temporada de Bloodborne. Ahora, normalmente yo hago las cosas al revés. ¿A qué me refiero con hacer las cosas al revés? Bueno, normalmente lo que pasa es que yo doy una introducción o un par de episodios de introducción a la cosa rara y nueva que ustedes están consumiendo. Ese es el estándar de estas cosas, ¿no? En esta temporada tomé la decisión de hacer algo un poquito distinto. En vez de empezar explicándoles de qué diantres iba a hablar, quise entrar de lleno al tema y guardar los episodios, digamos que hubieran sido normalmente de introducción, para después. Esto fue lo que sucedió en esta ocasión. Ahora, ¿por qué lo hice de esta manera? Bueno, tengo que excusarme de alguna forma. Lo que pasó es que me daba miedo. Honestamente me daba mucho miedo empezar haciendo esta temporada diciendo, ok, aquí va, vamos a hablar de un videojuego que solo el 20% probablemente de la gente que me está escuchando haya jugado, un videojuego que es exclusivo de una sola plataforma, de una consola que ya no es de generación actual, que no se puede descargar en PC, que no se puede jugar actualizado, que no. Y entonces una parte de mí empezó a pensar que esta era una muy mala idea de temporada, porque nadie iba a estar interesado. Y honestamente me apaniqué y pensé no hacerla. Pero no podía no hacerla. La información de esta temporada es demasiado rica e interesante como para pasarla de largo. Así que no quise perder esta oportunidad y finalmente lo que pasó es que hice todo al revés. Básicamente los traté de engañar como un señor en una minivan ofreciendo dulces a un niño, como una vieja bruja tratando de que se acercaran a su choza hecha de dulces, para que se aproximaran a esta historia con un teatro del Goblin y escucharan el lore. Ahorita vamos a hablar de este concepto, pero escucharan el lore de Bloodborne sin saber lo que estaban consumiendo. Afortunadamente para mí hubo buenos comentarios en Patreon donde un par de personas me dijeron, no sé de qué diantre se trata esto, pero lo estoy disfrutando mucho, es una buena aproximación a algo que no conocía y finalmente estoy disfrutando los audios. Eso para mí fue por lo menos gratificante y relajante, porque me pude quitar desde el primer episodio esta idea de que iba a ser algo que nadie iba a querer escuchar. Ahora sí, esta es su explicación. Si ustedes tenían dudas o preocupaciones de no haber entendido nada de lo que estaba pasando en este teatro del Goblin, bueno, pues aquí está. Esta es una temporada del videojuego Bloodborne. El videojuego de rol de acción dirigido por el mismísimo Hidetaka Miyazaki. Si ustedes no saben quién es Hidetaka Miyazaki, es el creador
de todos los afamados o infames Soul Games. ¿A qué me refiero con Soul Games? Son estos videojuegos Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, que de alguna manera están vinculados por una misma temática, aunque sus historias son muy inconexas. Aparecen personajes de una o de otra historia, armas de una o de otra historia en estos videojuegos, pero fuera de eso, en realidad son videojuegos muy inconexos que son famosos o infames, repito, por su nivel de dificultad. Si ustedes disfrutan los videojuegos difíciles, la serie Souls es para ustedes. Si ustedes prefieren algo muy muy relajado, son el tipo de personas que dicen yo solo juego para, no sé, apagar mi cerebro y no querer hacer nada y quiero un reto muy sencillo y quiero avanzar en mi vida, quizá los Soul Games no son para ustedes. Hidetaka Miyazaki dirige Dark Souls 1, luego hace una versión completa con los DLCs en 2012 de Dark Souls 1, que es una versión que incluye, digamos, todo el contenido extra que salió para ese videojuego. Esta versión se conoce como la Prepare to Die Edition y comienza en la empresa que desarrolla estos videojuegos, que es una empresa que se llama From Software. Comienza en FromSoft el desarrollo de Dark Souls 2. Sin embargo, PlayStation no quiere a Miyazaki metido en Dark Souls 2. PlayStation hace algo que hasta la fecha es un tema controversial entre los fans de los Souls Games, pero PlayStation retira a Miyazaki de Dark Souls. Miyazaki mismo no está muy interesado en hacer una secuela de su propio juego, al menos no en ese momento, y Miyazaki se va a trabajar para Sony Computer Entertainment en una IP totalmente nueva. Cuando en el mundo de los videojuegos se dice IP, nos estamos refiriendo a una intellectual property, una propiedad intelectual totalmente original. ¿Qué es lo que pasó aquí? Sony quería un Dark Souls 2 que no fuera exclusivo de su consola. Dark Souls 2 salió para Xbox y salió para PC y salió para PlayStation y no salió para Switch ni nada de eso, o Wii U, lo que hubiera en ese momento, más bien. Pero mientras tanto, PlayStation estaba muy interesado en encargar a Miyazaki de que hiciera una IP totalmente original, a la par que se desarrollaba Dark Souls 2. Esta propiedad intelectual totalmente original fue Bloodborne. Bloodborne en japonés. Ese es el título, o esa es la pronunciación del título en japonés. ¿Qué es Bloodborne? Bloodborne es un videojuego de ambientación victoriana inspirada directamente en Drácula de Bram Stoker y en los cuentos de Lovecraft, H.P. Lovecraft, de quien, si no saben mucho, pueden ir a la primerísima, una de las primeras temporadas originales de Bajo el Puente del Troll y averiguar todo lo que quieran sobre Lovecraft. De hecho, si van a Spotify en vez de a Patreon, pueden encontrar que es la primera temporada que subí públicamente de manera gratuita a todos lados, porque la verdadera temporada original de este Patreon era un poquito inexperta y mal grabada y estaba rara, y entonces decidí comenzar básicamente por la segunda. Vayan pues a escuchar sobre Lovecraft, y si no, quédense en este momento a escuchar sobre Yharnam. Yharnam, como ya escucharon en los audios del Teatro del Goblin, es la ciudad donde comienza este juego. Ahora, ¿qué onda con este juego? Bueno, ustedes escucharon los audios y escucharon la historia del videojuego. Sí, tengo que enterarlos de algo importante. Los Souls Games o todos estos juegos hechos por FromSoft y Miyazaki son juegos que no contienen historia como tal. Cuando nosotros jugamos videojuegos, en el 90% de los casos, lo que estamos acostumbrados a ver o a consumir es una historia digerida. Es decir, tú estás jugando el videojuego, vences un reto dentro del videojuego y de repente aparece una cutscene, aparece un videíto que podemos decir es como una especie de premio por tu esfuerzo.
Te esforzaste en matar a este jefe, ahora has recibido este pedacito de historia, pero esa historia te la vamos a dar digerida, peladita y en la boca. Te vamos a pasar una escena cinemática donde tu personaje hace cosas y dialoga con otros personajes. Muy bien. Este no es el caso de ninguno de los Souls Games, en los cuales vamos a incluir también a Bloodborne, porque pues aunque no sea un juego Dark Souls, es un juego hecho por el mismo creador que tiene las mismas mecánicas con algunos cambios. En los Souls Games, lo que en realidad obtienes se conoce como lore. Lore, escríbase L-O-R-E, como lore, el nombre en español, pero lore, ¿qué significa? Bueno, la traducción más cercana en español, la palabra más cercana a lore que yo puedo encontrar es leyenda. Estos juegos no te dan historia, no te cuentan un cuento, te introducen en leyendas y como tal tienen características legendarias, y con legendario no me refiero a super cool, esa no es la definición real ni original de la palabra legendario. Nos referimos a que son textos como muy antiguos o textos como perdidos que vas encontrando al obtener distintas piezas dentro del mismo juego. Digamos que tú en el juego obtienes una pistola y esa pistola viene con una inscripción. Y la inscripción de la pistola dice: esta pistola perteneció a fulanito de tal, que durante los años tales y tales fue capitán de la guardia tal y mató con esta pistola a 379 personas durante la guerra de tal. Y dices: oh, tengo un pedazo interesante de una historia. Pero ¿dónde está el resto? Luego sigues progresando en el juego y te encuentras una chaqueta. Y esa chaqueta viene con una inscripción que dice: esta chaqueta le perteneció al mismo fulano del revólver que encontraste antes. Y esta chaqueta revela que él estuvo sitiado durante 11 días en la ciudad de tal, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que para armar la historia completa de Bloodborne, tú tienes que jugar el juego múltiples veces y encontrar una enorme cantidad de objetos para poder sacar toda la leyenda detrás. Por cierto, más o menos en este momento del video, si todo está bien cuadrado, video y audio, deben estar viendo un montón de numeritos en pantalla porque mi personaje está subiendo de nivel. Como pueden ver, este es un juego de rol y hay stats de juego de rol y hay vitalidad y estamina y fuerza y blood tinge y cosas así. Y en este momento pueden ver a mi personaje hablar con la muñeca. Esta es la muñeca que estuve imitando durante los episodios del Teatro del Goblin. Pueden escuchar su voz original en inglés. Ahora, yo no me basé en la voz original en inglés. Me basé en la actriz que hace la voz en español latinoamericano para modular mi voz. Que, bueno, a pesar de que muchos de ustedes piensan que sí tengo voz de niña, la verdad es que tuve que hacer un enorme trabajo de postproducción para verdaderamente sonar como una niña o como una muñeca en los teatros del Goblin. Y bueno, ahora pueden escuchar un poquito al fondo de la voz original de la muñeca. Dado que este es un videojuego de lore, no es un videojuego de historia, es un videojuego donde tienes que encontrar fragmentos de leyenda, tendrías tú que ser un loco que busque y encuentre todos los ítems del juego para poder encontrar la historia completa. Opción B, tendrías que tú ser rico para poder comprar una versión original de la guía de Bloodborne, la cual por cierto nunca he podido comprar yo. Y en la guía de Bloodborne vienen las descripciones de todos los objetos, puedes buscarlas, leerlas ahí y podrías armar tú tu propia historia. Pero esto tomaría meses o años. Si ustedes en este momento creen que yo estoy tan orate como para haberle dedicado meses o años a armar estos 3 episodios de esta temporada que acaban de escuchar,
La respuesta es no. Afortunadamente no y desafortunadamente no. Sí he acabado múltiples veces este videojuego. He encontrado una infinidad de ítems, no todos, pero muchísimos, y he leído la mayoría. Sin embargo, hay personas que tienen más tiempo, más dinero, menos trabajo y más enfermedad mental que yo para ya haber hecho estas cosas. Yay. Entonces, afortunadamente, no tuve que hacer todo este trabajo yo. Lo que yo hice en los 3 episodios anteriores y que ustedes estuvieron escuchando y espero disfrutando es una adaptación. ¿Es una adaptación de qué? Bueno, un fulano que se autodenomina Redgrave, así es como él firma en línea. Redgrave es un jugador de Bloodborne que se ha enfocado durante años. Este videojuego salió a la luz en 2015, ahora en la grabación de este episodio estamos en 2023. Este videojuego tiene menos de una década, pero ya casi, estamos en 8 añitos de su estreno. Y hay gente que ha pasado los 8 años pasados de su vida dedicándose a obtener el lore de este videojuego. Una de estas personas que es famosa por hacer este tipo de cosas en los Souls Games se llama Redgrave. No sé su nombre real. Sé que ese es el nombre con el que él firma y se presenta, y así él firma su libro. Redgrave escribió un libro que se llama Pale Blood Hound, la cacería de la sangre pálida. Este libro es totalmente gratuito, está disponible de manera legal en internet. Ustedes simplemente pueden entrar a Google, escribir Pale Blood, una sola palabra, como sangre pálida, Pale Blood Hound, la cacería o la caza de la sangre pálida, y pueden descargar legalmente el EPUB o el PDF de este libro. Y pueden hacer exactamente lo que yo hice. Redgrave es una persona que se ha dedicado a compilar todos los textos de Bloodborne y a darles un cierto orden temático. Y entonces lo que yo hice fue, pues después de jugar muchos años Bloodborne, leí un par de veces el libro de Pale Bloodhound y a partir de allí desarrollé más o menos una historia, digamos, coherente o semi-coherente que les pasé a ustedes al costo. Más o menos por estas alturas del video, si todo está bien timeado, ustedes deben estar viendo que estoy haciendo algo muy raro. Quizá lo hice antes, quizá lo haré después, pero parece que estoy intentando entrar a la cabeza de la muñeca. Esto no es incidental, es un truco muy extraño que aprendí en internet hace unos años. Pero si tú angulas la cámara del videojuego con suficiente destreza, ahí está, puedes ver que la muñeca tiene otro par de ojos adentro de la cabeza. Ojos para ver, ojos incluso dentro de la mente. Esta es una de las frases, este es uno de los leitmotivs más comunes en Bloodborne y me parece impresionante que hayan llegado al nivel de detalle de ponerle ojos adentro de la cabeza a la muñeca. Esto es lo que hace este juego increíble. Este es un videojuego de 8ª generación. Es un videojuego que apareció para PlayStation 4. Pero es un videojuego que tiene una atención al detalle y un arte tan hermosos. El libro de arte de este juego sí lo tengo. Y es muy posible que a lo mejor durante la edición de este video les incluya unas cuantas pequeñas imágenes específicas si son necesarias. Si no, verán correr el gameplay al fondo. Y el libro de arte es una exquisitez, no hay otra manera de decirlo. Ahora que mi cazador ya está un poquito más nivelado, ya fuimos con la muñeca, gastamos ecos de sangre en la muñeca y nos volvemos a enfrentar a algunos enemigos. Ok, me acaban de poner una putiza impresionante. Ahora vamos a el segundo jefe de este videojuego, que es el padre Gascón. Lo recordarán del primer teatro del Goblin y lo van a poder ver en unos minutos. Mientras tanto, les hablo un poquito de Bloodborne.
Bloodborne es un videojuego victoriano o de ambientación victoriana, inspirado, ya lo dije, por Drácula y H.P. Lovecraft, desarrollado por Hidetaka Miyazaki en 2000, más o menos, ¿qué sería? 12-13. Aparece su estreno en 2015, después de haber sido anunciado. En Japón aparece, me parece, unos días más tarde que su estreno internacional, que su estreno, digamos, Europa-América, cosa que es raro para este tipo de juegos. Y tú eres un cazador. Tú eres en realidad una figura que aparece en Yharnam buscando sangre pálida para curar una terrible enfermedad que te aflige. La sangre pálida, como ya aprendieron de los episodios, es esta sangre curativa milagrosa que esparce por ahí la iglesia. Pero esta sangre viene contaminada. Más o menos por estas alturas de nuestro video podcast deberíamos estar viendo al padre Gascón, quien está contaminado con esta sangre que no está muy bien procesada. Gascón, al igual que tú, es un cazador o fue un cazador y era completamente humano, pero ahora se está convirtiendo en una bestia. Hay rasgos de licantropía en él, aunque todavía resta un poco de conciencia humana. Y entonces Gascón ha perdido el contacto con la realidad y ahora se está enfrentando a ti porque no te reconoce como otro cazador. Durante la pelea con este jefe pueden ver su barra de sangre y pueden verme a mí, quien estaba un poco oxidado en esta pelea, ocultarme detrás de las tumbas para ponerle un par de madrazos a Gascón, aunque Gascón también está haciendo un enorme esfuerzo por hacer lo mismo que yo le estoy haciendo a él. Durante esta pelea también me van a ver usar fallidamente, me parece, si no recuerdo mal, la cajita de música. Si ustedes notan el extremo superior izquierdo de la pantalla, donde está mi barra de sangre, mi barra de estamina, mis blood vials, mis frascos de sangre y mis balas, pueden ver que hay un ítem más, es la pequeña caja de música. Para obtener esta caja de música tienes que ir y hablar con las hijas de Gascón, quienes están preocupadas porque su padre y su madre no han vuelto a casa, y la niña te dice que su madre usaba la cajita de música para hacer que su padre a medias de su transformación la reconociera, y entonces te regala o te da la cajita de música con la intención de usarla a tu favor. Si tú eres lo suficientemente ágil para alcanzar a usar la cajita de música antes de que Gascón, convertido en bestia, se te lance en la cara, entonces puedes afectarlo. Aquí más o menos me van a ver usar la cajita de música así satisfactoriamente. Gascón se lleva las manos a los oídos y por un pequeño momento puedes atacarlo. Después el resto de la pelea es huir de una muy malhumorada bestia que está a punto de asesinarme y pues bueno, tratar de controlar un poquito la distancia y los ataques para poder destruir al padre Gascón. Pero cuando nosotros bajamos allí al balcón, podemos encontrar un broche con una joya roja y el cadáver de una mujer. Esta mujer es la esposa de Gascón, de la que hablé previamente en los otros episodios. Tú eres entonces un cazador en busca de sangre pálida y en busca de ecos de sangre. Los ecos de sangre es la moneda de cambio dentro de Bloodborne, y si este video está bien timeado, acabo de morir a manos de Gascoigne justo antes de matarlo. Esto es muy común en los Souls Games. E incluso alguien que tiene un poquito de experiencia jugando Souls Games puede morir en cualquier momento en estos juegos, que son a veces muy brutales. Específicamente Bloodborne tiene una modalidad riesgo-recompensa que vale la pena mencionar. Si ustedes notan mi daño en la barra de sangre en algunos momentos de este video, van a ver que el color rojo se baja cuando me hacen daño, pero queda una pequeña franja naranja que dura 1 o 2 segundos. Esta franja naranja es sangre que puedes recuperar si haces sangrar a tus enemigos. Si dañas a tus enemigos, digamos,
en un lapso breve de 1 o 2 segundos después de que te dañan a ti, puedes recuperar parte de tu sangre perdida. Esto hace que el juego te obligue de alguna manera a jugar de forma agresiva, de forma que tú sientas que tienes que arriesgarte a golpear mientras eres golpeado para poder obtener una recompensa. También vamos a ver múltiples mecánicas interesantes que aquí no logré activar, como que si logras activar la bola de fuego del puente, que es una trampa para ti, puedes usarla a tu favor para destruir a tus enemigos, o pueden golpearte en la cara con la bola de fuego y puedes caer al piso como un estúpido y mejor correr. En este segundo intento de matar al padre Gascoigne, les platico un poquito de la otra estadística que vemos en el borde de la pantalla. Ustedes pueden ver que hay una marquita del cazador, que es como una especie de runa que dice, más o menos a estas alturas del video, debe decir 174. Y pueden ver un ojito que tiene un número 3. Ese es el insight. Basándose en la literatura Lovecraftiana, este juego tiene insight, es decir, qué tanto tu personaje puede ver la realidad. El máximo de insight en este juego es 99. El mínimo es 0. Cuando tú estás en 0, no puedes ver nada, no puedes interactuar con ciertas cosas, porque no tienes suficiente visión de la realidad pura. Tú estás viendo una realidad filtrada. Cuando tienes 0 insight, no puedes hablar con la muñeca, porque la muñeca te parece un simple objeto inanimado. Pero cuando ves un jefe por primera vez, tu locura o tu noción de la realidad, cualquiera de las dos, aumenta. Y en ese momento obtienes un 1 de insight y puedes hablar con la muñeca y puedes verla y puedes percibirla como el objeto vivo que realmente es. Y esto es muy interesante porque el juego cambia constantemente conforme ganas insight. ¿Y cómo ganas insight? Viendo cosas horribles. Esa es una de las realidades del juego. Viendo cosas horribles. O, opción B, obteniendo unos ítems que se llaman el conocimiento del loco. Entonces podemos sabiamente y rápidamente asumir que el insight es locura. Mientras más loco te vuelves, más ves la realidad como verdaderamente es. Y mientras más ves la realidad como es, más claramente te das cuenta de que tu cordura te estaba impidiendo ver el mundo. Es un mensaje muy Lovecraftiano, muy interesante, que me resulta muy como gratificante dentro de un juego. Jamás hemos visto un juego que te recompense de alguna manera con locura. Cuando tienes suficiente insight, el mundo en torno a ti cambia en Bloodborne. Empiezas a ver a las amígdalas de las que hablé en el segundo episodio, me parece que del Teatro del Goblin. Las amígdalas son prácticamente la versión Miyazaki de Cthulhu. Las amígdalas son criaturas de cabeza como de pulpo, con extremidades muy muy largas, que aparecen por todos los edificios de Yharnam. Y al principio tú no puedes verlas. Estas criaturas te pueden ver a ti y te pueden lastimar, pero tú no las puedes percibir. Tienes que esperar a estar suficientemente loco, me parece que son 40 puntos de insight, para poder percibir a estas criaturas. El padre Gascoigne muere y te da la llave de la tumba de Udon, a donde ahora puedes entrar. También puedes bajar y ver el cadáver de su esposa, Viola, hija del otro cazador del que hablamos previamente en los episodios del Teatro del Goblin. ¿Cuándo tienes? ¿Se fijaron que maté a Gascoigne? Y ahora tengo 5 puntos de insight. Esto no es incidental, esto es porque después de haber matado a otro cazador que se volvió loco, yo mismo gané un poco de locura y ahora yo tengo más ojos para ver. Y muy pronto, con un poquito más de insight,
comenzaría a escuchar el llanto de un bebé. Ahora todos sabemos a quién le pertenece. Bajo el puente del troll. Para mí Bloodborne siempre ha sido una experiencia solitaria. Yo casi siempre juego fuera de línea, pero no debe ser así. Si tú tienes acceso a poder jugar en línea en un PlayStation 4 o 5, puedes invitar gente a esta experiencia. Ahora, esta no es una experiencia cooperativa como jugar Super Mario en un Switch, donde 4 de tus mejores amigos se alían y pueden hacer un montón de cosas. Y no, esta es una experiencia un poquito diferente. Puedes mandar llamar a cazadores de otros mundos, que son jugadores, a asistirte cerca de las áreas de estos jefes para disminuir un poco la dificultad y para hacer una experiencia de juego distinta. Pero gran parte de la experiencia de Bloodborne es simplemente perderte en su mundo. Ir a buscar los cadáveres de las personas que Gascón mató, incluido el cadáver de su esposa, ir a ver dónde estaba peleando, qué más hay en ese cementerio y qué llaves, qué pistas, qué puertas se abren cuando vences estos retos. Eventualmente en el juego te dan lo que se conoce como Chalice Dungeons o estas mazmorras de los cálices. Tú obtienes ciertos cálices antiguos, estos copones muy viejos, y a razón de poder usar esos cálices, puedes abrir niveles subterráneos que te llevan al mundo de los Tumerios. Los Tumerios, esta vieja, antigua civilización que comenzó todo el caos en el mundo que estás jugando. Y puedes bajar decenas de pisos bajo tierra, y todo esto es parte del juego, que es muy interesante, para poder encontrar distintas armas y reliquias y obviamente jefes que son totalmente opcionales en el juego. Tú puedes acabar este juego en una decena de horas o puedes acabar este juego en cientos de horas buscando todo, o puedes meterle más de 200 horas a este juego haciendo los cálices, haciendo todos los dungeons de los cálices. En este clip vamos a ver una de las raras y pocas instancias en las que Bloodborne nos muestra una animación, un pequeño fragmento. ¿Por qué? Porque estamos llegando a uno de los lugares más centrales y más emblemáticos de todo Bloodborne, que es la capilla de Udon, o en este caso más bien es el pabellón de la catedral, de la capilla de Udon, ¿no? Donde nos encontramos a algunos NPCs muy peculiares. Nos encontramos a estos NPCs que están claramente afectados por el azote. Están deformes, sus voces están afectadas y todos van a hablar como así, van a tener voces muy graves, ¿no? Que fue un poco lo que estuve intentando hacer durante los episodios anteriores, pero todos estos personajes nos van a dar pequeños fragmentos del lore y nos van a conducir como protagonistas de esta historia en una búsqueda para encontrar la sangre pálida. ¿Qué es la sangre pálida que busca nuestro titular cazador? La sangre pálida, ya lo sabemos, es sangre de dioses intergalácticos que de alguna manera cayeron en la Tierra o se instalaron en la Tierra, que fueron asesinados por hombres y que eventualmente fueron convertidos en deidades, sí, pero que también fueron masacrados por su sangre. Los eruditos de Byrnwood querían estudiar a estas criaturas vivas y comprender su intelecto, que rebasaba de alguna manera el humano, pero la iglesia siempre quiere la sangre de los dioses. Y no estoy siendo sutil de ninguna manera al decir esto. La iglesia siempre quiere desangrar a sus fieles
por medio de desangrar a sus dioses. Si sus dioses sangran, si sus dioses se mueren, se martirizan y sufren, los fieles son más propensos a dar su dinero. Si no, pues no. Y la Iglesia de la Sanación, dentro del videojuego de Bloodborne, hace exactamente lo mismo. En vez de admirar a estos animales, estas bestias intergalácticas, los convierte en mártires espaciales y abusa de su muerte para poder vender boletos a una salvación. En este caso, una salvación más bien literal, prometiendo que la sangre ceniza, la enfermedad que probablemente tiene tu personaje y otros personajes, esta sangre ceniza se puede curar con sangre pálida. Entonces tú, como personaje, has venido a Yharnam para curar tu sangre ceniza y la cura resultó peor que la enfermedad. Mueres al principio, ¿no? Estos clips que les estoy mostrando no incluyen los primeros minutitos del juego porque, repito que estoy grabando esto bajo condiciones muy peculiares y no tengo en este momento disponible ese primer clip. Tengo a partir, digamos, del segundo clip. Pero tú mueres, tu personaje muere y cae en el Hunter's Dream. Y en el Hunter's Dream conoces a Gehrman y conoces a la muñeca. Ahí está la famosa frase, ¿no? Welcome home, good hunter. Bienvenido a casa, cazador, ¿no? Esta frase recurrente que es como hacerte sentir bienvenido. La muñeca siempre canaliza tus ecos de sangre y te va dando ciertas habilidades. Puedes tener Arcane, Blood Tinge, Skill, Strength, todas estas cosas las puedes subir. O en algún momento me parece también resetear para reacomodarlas. Y dentro del sueño del cazador también está Gehrman. ¿Quién es Gehrman? Ya lo sabemos, pero en caso de que haya quedado un poquito de duda dentro de los primeros episodios de esta temporada, Gehrman es el cazador original, el creador de los cazadores, digamos. Y Gehrman es un hombre que vivió hace décadas y que se enamoró de la Dama María, y Gehrman eventualmente pierde a la Dama María, ella muere, él se le rompe el corazón y las ganas. ¿Ganas de qué? Bueno, eso lo dejo a su muy personal opinión, pero él quiere estar con María, y entonces un día un dios pagano se le acerca y le ofrece vivir para siempre adentro de un sueño donde los dos planos existenciales, el plano de los dioses y el plano de los hombres, estén conectados. Este dios es un farsante, este dios está fingiendo querer ofrecerle algo a los hombres, cuando en realidad está abriendo un portal para sí mismo. Y este dios convence a Gehrman de quedarse como una especie de llave dentro del portal de los sueños, pero para convencerlo lo obliga de alguna manera emocionalmente, porque le da una muñeca, y esta muñeca es idéntica físicamente a la Dama María. Ahora, creepiness aparte del señor Gehrman, esta muñeca es una ilusión. Esta muñeca en realidad es un animal horrible que te encuentras en el juego, que se llaman linternas, y las linternas son estas criaturas que en realidad tienen una cabeza de carne, como un cerebro lleno de ojos que te vuelve loco. Pero esta linterna está modificada para parecerse a María, y es como si, pues es una ilusión, es un poquito como, no sé, El Resplandor de Stanley Kubrick, donde Jack Torrance entra al cuarto y de repente ve a esta mujer hermosa que se sale de la ducha y se la empieza a medio fajar, y luego Jack Torrance se da cuenta de que en realidad es como una especie de zombie y que lo están manipulando, que el hotel lo está manipulando. Esto mismo está sucediendo en Bloodborne, pero de una manera como no revelada. Es decir, nunca vamos a ver, o casi en todo el juego no vamos a ver, que en realidad se devele que la muñeca es un monstruo de alguna manera.
Más o menos a estas alturas del clip, mi personaje, el cazador, que de hecho es una cazadora, como todo buen juego de rol real, tú puedes pues tomar el rol de quien tú quieras y casi siempre yo juego estos juegos con personajes femeninos. Me gusta mucho la estética que tienen los personajes femeninos en el mundo de los Soulsborne Games. Siempre tienen como una estética muy cool, a diferencia de en otros juegos donde las entidades femeninas son super sexualizaciones de personajes chichones, básicamente. En el mundo de los Soulsborne Games, las entidades femeninas son super badass, super cool y tienen ropas muy interesantes, entonces es muy padre jugar como entidades femeninas. A estas alturas, mi cazadora debe estar llegando a la clínica de Josefka y pueden ustedes ahí más o menos leer los diálogos, y en algún punto de este clip estoy tratando de que ustedes puedan ver a Josefka a través de un pedacito roto del vidrio en la parte más o menos media izquierda de la pantalla, pero el juego está diseñado para no poder ver a Josefka. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ustedes ya saben que Josefka es esta entidad que te promete salvación médica, cuando en realidad es una mujer que está adentro de la clínica experimentando con cadáveres de personas. Eventualmente Josefka se inyecta a sí misma sangre pálida, la misma cosa que tú buscas, esta sangre purificada de la iglesia, destilada en una especie de plasma, y Josefka asciende. ¿Qué quiere decir esto? Josefka se convierte en una criatura parecida a un ser celestial. Literalmente Josefka, cuando la encuentras, parece un alien. Parece como una especie de alien. Esto es como Aliens versus Cowboys, pero es Aliens versus Victorian People, ¿no? Entonces, de repente es un juego que parece, como estamos viendo en este momento, totalmente victoriano. Todo el mundo así como con antorchas en un ambiente de piedra, sin alcantarillado, o sea, muy muy victoriano. Y luego a ratos vas a bosques y te encuentras con aliens, y es un juego muy muy extraño. Josefka asciende, se convierte como en esta especie de alien, y la clínica, el control de la clínica lo toma su hermana o su gemela, que es lo que más o menos asumimos del lore. Y esta hermana o gemela se queda con su changarro mientras Josefka está ascendida, pero cuando las encuentras a las dos, ambas te atacan. Josefka te ataca, pero ya es una criatura no humana, y su hermana o su gemela te ataca, pero es una persona que tiene amplio conocimiento del cosmos, palabra que mencionamos mucho y de maneras muy raras en la temporada, y ella puede abrir ciertos portales hacia criaturas tentaculares que te atacan. Muy, muy Lovecraftiano, como pueden escuchar todo este videojuego. Este videojuego, desarrollado en 2012-2013, que salió en 2015, se ha convertido en uno de los juegos más amados, codiciados y más deseados de remake de toda la historia. En pleno 2023, cada semana, y no es broma, cada semana hay peticiones en línea para que, uno, saquen este juego en PC, que no existe en PC, y dos, para que hagan un remake de este juego, porque es un juego muy, muy amado. Es un videojuego que en total de críticas, si nosotros vemos la suma de críticas en Metacritic, tiene 95, entre 95 y 97 de calificación sobre 100. Es un videojuego casi perfecto. Ahora, ¿es verdaderamente perfecto? Tuvo enormes problemas en su estreno. ¿Cuáles fueron estos problemas? Bueno, el videojuego tenía loading times, o sea, tiempos de carga gigantescos el día que estrenó. Yo jugué este juego en día de estreno, porque como fan de los Souls Games no podía no jugarlo en estreno. Y compré este videojuego el día que salió, lo instalé en mi PlayStation 4 y fue nefasto darme cuenta de que tenía que esperar 2 minutos cada vez que me moría
para jugar el videojuego. Esto trajo enormes críticas hacia el videojuego en sus primeros días de estreno, sumado al hecho de que el videojuego tenía serios problemas de frame rate, es decir, corría a menos cuadros por segundo de lo que debía correr. Este juego se estrenó con la intención de correr a 30 cuadros por segundo, pero corría más lento por problemas de hardware y de software. Y era un poquito incómodo, ¿no? Era un poquito incómodo de repente que tu pantalla se atorara y cosas así. Entonces tuvimos que esperar más o menos unos 2 meses, los fanáticos desesperados que estábamos jugando este juego en estreno, para poder ver resueltos los problemas de loading time y los problemas de frame rate. Después de un par de actualizaciones, los loading times bajaron de 1 minuto en promedio a unos 12 segundos en promedio. Y eventualmente, si tú corres este videojuego en un PlayStation 5, el loading time es casi de 1 o 2 segundos. Son muy veloces. Si tú juegas este juego en PlayStation 5 o en una PlayStation 4 Pro, puedes ver frame rates estables de, me parece que si no estables de 60, estables sí, ahora sí de 30 cuadros por segundo. Es un juego que ha crecido mucho con el tiempo, que solo ha mejorado con el tiempo y que además tuvo una campaña de ventas muy interesante. Cuando este juego salió, como era un juego íntimamente vinculado con el concepto de sangre y de sanguineidad, la campaña de ventas de este videojuego fue Sony uniéndose a una empresa danesa que se llama Give Blood, así se llama la empresa, G-I-V-V B-L-O-O-D, G-I-V-B-L-O-O-D, Give Blood, así se llama esta empresa. Y es una empresa que fomenta a personas a donar sangre. Entonces Bloodborne, que es un videojuego donde te la pasas bañado en sangre, inyectándote sangre y buscando sangre de otras personas para sobrevivir, hizo una campaña muy interesante donde los jugadores eran invitados por las empresas a dar su propia sangre para que otros pudieran sobrevivir. Y me parece fabuloso este tipo de... Son cosas atrevidas, pero además son cosas positivas. Una campaña de donación de sangre es maravilloso. Pero si la haces con un juego que se trata de obtener y dar sangre, es muchísimo, muchísimo más lógico. En el juego te vas topando a todos estos habitantes de Yharnam que están modificados. Pueden ver que sus brazos y sus piernas son más largos de lo normal, que están modificados por el consumo, por el ministerio, podríamos decir, de sangre. Y con el ministerio de sangre se han ido licantropizando. Esa es la palabra secreta, amiguitos, del día de hoy. Licantropizando, convirtiéndose en bestias lupinas, mitad lobo de alguna manera. Más o menos a estas alturas del clip debemos estar viendo a un par de hombres lobo hechos y derechos, que son criaturas bastante feroces en el juego y que pueden ver que en 1 o 2 golpes pueden acabar con el cazador. Hay que tener cuidado durante estos combates, porque aunque estas criaturas no sean jefes, son mortales. Y ese es el secreto, y esa es la parte padre y horrible al mismo tiempo de estos juegos. Cada cosa, cada sorpresa puede costarte la vida, pero si eres lo suficientemente ágil, lo suficientemente bueno, si entrenas de alguna manera para jugar cada vez mejor, puedes ir memorizando las amenazas del mundo e irte sobreponiendo al reto que representan. Si se fijan, en algunas áreas de este juego yo estoy jugando casi en total oscuridad, pero aún así sé dónde se encuentran los enemigos y puedo manipular la inteligencia artificial del juego, de los personajes del juego, para poderme defender de ellos, porque sé que los personajes no van a atravesar ciertas áreas o ciertas puertas. Y entonces puedo utilizar a mi favor el conocimiento del juego para irlo volviendo más manejable, podemos decir de alguna manera. Bloodborne fue
un éxito total a pesar de sus problemas iniciales, fue un éxito total en ventas. Y eventualmente Bloodborne me parece que vendió en cuestión de meses. No tengo ahorita presente el dato, ahorita seguro me lo voy a encontrar. Pero en cuestión de meses había vendido el 1,000,000 de copias. Aquí, me parece que aquí están los datos. El videojuego vendió 153,000 copias físicas en su primera semana de ventas. 153,000, 152,567 es la cifra oficial de Sony. Copias en Japón, nada más. 150,000 copias nada más en 6 días, 7 días en Japón. Luego se vendió al resto del mundo y empezó a vender miles más de unidades. Y eventualmente, con su llegada en marzo de su año de estreno a Estados Unidos y América en general, entre marzo y abril había terminado de vender 1,000,000 de copias. 1,000,000 de copias. La aspiración de todo videojuego que sale al mercado es vender 1,000,000 de copias. Porque así tuvieras un juego que cuesta $1 y vendieras 1,000,000 de copias, serías millonario. Esa es la gran aspiración. Ahora, estos juegos cuando salen al mercado no cuestan $1, ¿verdad? Cuestan como 1,000 o 1,500 de esos. Y entonces, pues a Sony le gustan mucho de esos, ¿va? Imagínate que ganas $60 o $70 por cada copia que vendes y vendes 1,000,000 y entonces de repente tienes $70 millones por una propiedad en la que habías invertido 20 y te das cuenta de que tienes uno de los más grandes éxitos en manos. Sony, que es la distribuidora de este videojuego, es muy celosa con sus propiedades intelectuales que son exitosas. No las suelta en PC, no las suelta en Xbox. Fue como una década entre que Dark Souls 1 estuvo en PlayStation y salió finalmente para Xbox. Todavía Demon's Souls es exclusivo de PlayStation. Todavía Bloodborne es exclusivo de PlayStation. Dark Souls 2 está liberado desde el principio. Día 1 fue multiconsolas. Es el Dark Souls menos querido de la franquicia. Yo no lo odio, me parece un buen juego. Quizás el más simple y más tosco de todos los 3 de la trilogía original, pero es un buen juego igual. Y Dark Souls 3 sigue siendo... no es cierto. Dark Souls 3 no es exclusivo y sí es, me parece, multiconsola o por lo menos está en PC. Este videojuego que en cuestión de semanas o meses vendió 1,000,000 de copias, fue ganador de Juego del Año en 2015, clasificado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos por varias revistas, páginas de internet, youtubers, jugadores profesionales. Y es un videojuego que ha generado culto. No hay otra manera de referirnos a esto, ¿no? Este juego es uno de mis juegos favoritos. Y lo que yo quería con esta temporada es que tú de alguna manera pudieras participar en esto sin haberlo jugado. Cómo tu personaje puede hacer cosas que no puede hacer ningún otro videojuego. ¿En qué otro videojuego te vuelves loco y puedes ver más cosas de tu mundo? ¿En qué otro videojuego puedes ir a tocar las casas de otros personajes y decirles que se muevan a distintos tipos del mundo para poder platicar con ellos? Si tú quieres sacar toda la historia de Bloodborne, tienes que dedicarle cientos de horas literales. Yo creo que decir que 300 a 350 horas es lo que debes dedicarle a este juego para volverte, digamos, un conocedor de este juego, es el mínimo, me atrevo a decir. Ahora, yo no sé si yo le he dedicado esas 350 horas. Más de 150, más de casi 200, tal vez, sí, tal vez. Pero no sé si yo solito hubiera podido hacer esta temporada. El amor que implica hacer este tipo de juegos es abrumador. Y cuando digo amor puede sonar raro en estos mundos que
se ven oscuros y llenos de sangre y de podredumbre. Pero bueno, ese es el mundo que estamos creando. Crear estos mundos horribles requiere de amor por parte de sus autores. No saben lo fascinante que es para un escritor ver este tipo de historias en un videojuego y tratar de reproducirlas de alguna manera. ¿Cómo hace uno para escribir estos mundos? Y por supuesto existen versiones en cómic de Bloodborne y existen fanfictions novelados de Bloodborne y existe todo tipo de cosas. Pero mi pregunta no es cómo copias Bloodborne. Mi pregunta no es cómo te pirateas Bloodborne. Mi pregunta es cómo creas algo tan profundo y tan impresionante como Bloodborne. Este es el mundo al que yo quería presentarlos. Este mundo de bestias y monstruos y locura y sangre que me parece que algunos de ustedes disfrutarán. Si ustedes no son asiduos jugadores, ampliamente les recomiendo que aún así vayan e investiguen más del lore, de la leyenda detrás de estos juegos. Déjenme decirles que esta no es una tarea fácil y no es una tarea que les va a llevar poco tiempo. Por mucho que ustedes vayan en este momento y se metan al wiki de todo este tipo de cosas, no van a entender nada. Toman cientos de horas y décadas, ya lo que estamos viendo, estamos cerca ya de la década del estreno de este juego. Toma una década y cientos de horas de dedicación empezar a comprender este tipo de juegos, porque son tan profundos y tan complejos que es difícil saber los pies y la cabeza de este tipo de cosas. Los niveles de los juegos son laberínticos, los enemigos son muy fuertes y complicados, tu barra de sangre es muy pequeña y a veces te pierdes en un mundo que simplemente te abruma y te vuelve gradualmente loco. Esto es un poquito de Bloodborne. Ojalá hayan disfrutado los episodios anteriores del Teatro del Goblin. Me atrevo a decir que no habrá más. Esta temporada son un esfuerzo adicional esos episodios y yo sé que a veces lo valen, pero si ustedes saben lo compleja que fue de hacer y de editar la temporada, por ejemplo, del Rey Mono, ustedes también entenderán que hacer estos episodios de cosas de Bloodborne es enormemente complicado. Este no es el último episodio de esta temporada. Quiero que vean un poco más. Quiero hacer otro video podcast más que incluya un poco más del gameplay que preparé para ustedes. Sí, ese sí soy yo. Todo este tiempo he sido yo jugando en PlayStation 5. Por eso no hay casi loading times a Bloodborne. Y quiero compartirles un poco más de este mundo y de sus criaturas. El próximo episodio, empero, probablemente sí será el último de esta temporada, donde quiero darles un poquito más de información de este mundo oscuro y terrible para que se puedan, como yo, enamorar de él. Esto fue un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, donde les revelo que hemos estado hablando de Bloodborne, uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos, uno de los mejores videojuegos del planeta de todos los tiempos, un juego que se ha ganado su lugar entre las joyas de la corona del universo de los videojuegos y un juego que, si les soy sincero, mi más grande deseo, mi más grande anhelo es que ustedes mismos, por su cuenta, también puedan jugar. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Bajo el Puente del Troll. Chao. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores.
La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.